A ver, pensemos en una herramienta que sea como la navaja suiza digital para el metal. ¿Nos lo podemos imaginar? Con un único haz de luz, una sola cosa, es capaz de hacer dos trabajos totalmente opuestos. Por un lado, cortar una plancha de acero como si nada, y por otro, borrar el óxido de una superficie con un cuidado increíble. Pues de esa dualidad, de ese poder, es de lo que vamos a hablar hoy. Y esta es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo es posible que un mismo rayo de luz sirva de cuchilla de precisión y a la vez de goma de borrar de alta tecnología? Parece que no tiene sentido. Pero la clave no está en el láser en sí, sino en cómo se controla, en cómo se gestiona toda esa energía. Vamos a verlo paso a paso. Empecemos con su primera faceta, su primera personalidad, por así decirlo, la de un bisturí de luz. Aquí lo que hacemos es concentrar toda la potencia del láser en un punto diminuto, finísimo, para cortar metal con una limpieza y una precisión que, la verdad, son asombrosas. Preparar la máquina para cortar es sorprendentemente directo. Lo primero, y esto es sagrado por seguridad, apagar la máquina por completo, nada de dejarla en stand-by. Después, un cambio de pieza. Quitamos la boquilla normal y ponemos la específica para corte. Y el último paso es elegir el gas de apoyo, una decisión que, como veremos, lo cambia todo. A ver, la elección del gas es lo que define el tipo de corte que vamos a hacer. El argón digamos que es la opción más fina, consume poquito y va genial para materiales delgados. Pero, ¿y si tenemos que cortar una plancha de acero de 4 milímetros? Ahí necesitamos músculo. Y ese músculo lo da el nitrógeno. Consume más, sí, pero nos da esa potencia bruta que es indispensable para los trabajos más duros. Pero ojo, que el cambio más importante no es físico, no es una pieza, es de software. Para cortar, el láser tiene que ser un bisturí, no un pincel. Por eso, el ajuste clave en el panel de control es desactivar la oscilación del haz, lo que se llama la rotación puntual. Con esto nos aseguramos una línea de corte totalmente recta, estable y precisa. Aquí es donde entra en juego la maña del operario. Lo primero, las gafas de protección, siempre. Y luego, el truco está en mantener la boquilla tocando el metal todo el rato. Esto cierra un circuito de seguridad, fundamental. Pero es que además, si se combina con una velocidad constante y buen pulso, el corte es tan perfecto que la pieza al final simplemente cae, limpia, sin una sola rebaba. Es pura precisión. Muy bien, pues ahora vamos a cambiar de tercio por completo. Dejamos el bisturí a un lado y cogemos lo que podríamos llamar un borrador de alta tecnología. Ahora el objetivo no es atravesar el metal, sino todo lo contrario, limpiar su superficie, quitar capas de óxido o de pintura sin tocar, sin dañar el metal que hay debajo. ¡Ojo! Porque preparar el modo de limpieza es casi como una operación de microcirugía. No tiene nada que ver con el modo de corte. Aquí la óptica es delicadísima. El cambio de lente tiene que hacerse en un sitio que esté impecable, sin una mota de polvo, porque cualquier cosita podría dañar los componentes. Aquí la precisión y el cuidado son lo más importante. Y es aquí donde la cosa se pone seria de verdad, porque a diferencia del modo de corte, el acceso a esta función, a la de limpieza, no es libre, no. Está bloqueado. El panel de control pide una contraseña, y la verdad no es por capricho, hay una razón de mucho peso, y es que este modo libera una potencia, de una forma muy diferente. La contraseña es 5000. Pero no es solo un número, ¿eh? Es una barrera de seguridad puesta a propósito. Es como un último paso que obliga al operario a pararse un segundo y ser consciente de lo que va a hacer. Está a punto de activar una potencia muy superior y, sobre todo, de una naturaleza completamente distinta a la del corte. Y esto nos lleva, sin duda, al punto más importante de todo este proceso. Porque con un gran poder, ya se sabe, viene una gran responsabilidad. Y en el modo de limpieza la seguridad no es una opción, no es una sugerencia, es la regla número 1, la más importante de todas. Esta frase sacada tal cual de la documentación, la verdad es que pone los pelos de punta, pero es que tiene que ser así de clara. En modo limpieza, en el mismo instante en que se pulsa el botón, el láser dispara. No hay aviso, no hay un preparados listos ya. Es inmediato. Un mal apunte, un despiste de un segundo y las consecuencias pueden ser devastadoras. El mensaje es clarísimo. Las reglas aquí son absolutas, innegociables. El sistema está siempre, por así decirlo, armado, y el disparo es instantáneo. No hay margen para el error. Por eso, esta función solo la pueden usar operarios que hayan recibido formación y que entiendan perfectamente el riesgo que tienen entre manos. Y la regla de oro, la que hay que grabarse a fuego, es nunca, jamás, bajo ningún concepto, apuntar a algo que no sea la pieza sobre la que se está trabajando. Bien, una vez que tenemos clarísima la responsabilidad que implica, ahora sí podemos explorar el control tan increíble que ofrece este modo. Porque no se trata solo de quitar óxido, sino de cómo se quita. El operario puede jugar con los parámetros para conseguir literalmente el acabado que quiera.
Básicamente, todo el control se resume en tres, llamémosles, palancas digitales. La potencia, que decide con cuánta fuerza golpea el láser; la velocidad, que controla cómo de rápido se mueve el haz como si fuera un pincel que va más deprisa o más despacio; y el ancho, que ajusta el tamaño de ese pincel desde una línea finísima de 1 milímetro hasta una pasada ancha de 70. Y esto es un ejemplo genial de la diferencia que puede marcar un solo ajuste. A 120 Hz el láser va tan rápido que el acabado que deja es perfecto, súper uniforme. Pero si lo bajamos a 10 Hz se pueden ver las líneas que va trazando el láser una por una. La elección de uno u otro depende totalmente del efecto final que estemos buscando. Aquí vemos esa sutileza en acción, porque no siempre hace falta ir a máxima potencia, ni mucho menos. Con solo un 35% es posible levantar una capa entera de óxido, dejando el metal de debajo intacto. Es la diferencia entre usar una maza para romper una nuez o un cascanueces de precisión. Bueno, después de haber dominado el corte y la limpieza, queda el proceso final, que es igual de importante que los demás. Cómo salir del modo de limpieza de forma segura y cómo apagar el equipo correctamente. Volver del modo borrador al modo bisturí es muy sencillo. Se pulsa el botón de cambio de modo y se hace el proceso de antes, pero al revés. Se vuelve a poner la lente de enfoque y la boquilla que corresponda. Y ya está. La herramienta está lista para su siguiente trabajo, ya sea cortar, soldar o lo que toque. Para el apagado total hay que seguir una secuencia de seguridad muy estricta. Primero, se apaga el corazón del sistema, que es el resonador del láser. Después, se corta el gas. Y por último, como medida de seguridad definitiva, se pulsa el botón de parada de emergencia, que desconecta la máquina por completo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Hemos visto cómo una sola herramienta puede ser precisa como un cirujano o tener una fuerza de limpieza brutal. Y esto plantea una pregunta clave. A medida que nuestras herramientas son cada vez más y más potentes, ¿cómo tiene que evolucionar nuestra responsabilidad, nuestra formación, para poder manejarlas de forma segura y eficaz?